Vamos a hablar esta noche de los comienzos del espiritismo y de la muy discutida historia de las hermanas Fox. Buen pensamiento, hermanos. Dicen que el espiritismo quedó consagrado como práctica cuando Hipólito Rivel, que más tarde se hizo llamar Allan Kardec, escribió sobre el asunto allá por 1857. En realidad no escribió él. El libro de los espíritus es un libro dictado por los muertos. Kardec trabajaba con dos médiums, que eran dos chicas llamadas Caroline y Julie Baudin, de 16 y 14 años. Más tarde se sumó Mademoiselle Jaffé. Las reuniones se llevaban a cabo en la intimidad del hogar de la familia Baudin y la respuesta de los espíritus a las 1018 preguntas que hizo Kardec a través de las chicas se transmitían de la siguiente forma. Caroline y Julie apoyaban sus lápices sobre el papel y era el papel lo que se movía. Atención, una nueva manera de escribir. No el lápiz moviéndose sobre un papel fijo, sino el lápiz fijo con un papel semoviente. Claro. Esto ya nos dice algo. Bien. Como los electrocardiogramas, ¿no? Que va pasando el papel. Algo así. Los que siguieron a Kardec aseguran que con él surgió el espiritismo y hacen notar que antes de lo publicado por Kardec no había espiritismo y ni siquiera existía esa palabra. Pero la verdad es que aunque ciertamente Kardec fue quien más trabajó sobre el asunto, desde un poco antes existían prácticas vagamente codificadas. Para dar cuenta de eso, contaremos la historia de las hermanas Fox. 7 años antes de que a Kardec se le ocurriera indagar en la posibilidad de comunicarse con los muertos, sucedió algo interesante en un pueblo del este de los Estados Unidos, cercano a la ciudad de New York. Por entonces, allá a mediados del siglo XIX, vivían allí personas que pertenecían a diversas sectas, derivadas casi siempre del luteranismo. Había metodistas, episcopalianos y cuáqueros. Entre las personas que profesaban el metodismo con mayor entusiasmo, se encontraba Jean Fox, que solía ir al templo acompañado por su mujer y sus 2 hijas casi adolescentes, Margaret y Kate. Había una tercera hija que ya estaba casada y que vivía en otra ciudad. Los sucesos centrales de la historia de las hermanas Fox comenzaron la tarde del 11 de diciembre de 1847, cuando la familia acababa de mudarse a una vieja casona ubicada en el pueblo de Hydesville, en el estado de New York. El tipo que les vendió la casa, un señor Michael Wickman, les informó que se iba por culpa de unos ruidos molestos que no lo dejaban dormir. Pero a ninguno de los Fox pareció importar demasiado aquel inconveniente. Ahora, en la primera noche que pasaron allí, empezaron a escuchar golpes y crujidos. Pero nadie se asustó. Días más tarde, Kate y Margaret descubrieron algo que esta vez sí las aterrorizó. Cuando chasqueaban los dedos, alguien las imitaba. La señora Fox, enterada del asunto, presenció la experiencia y pidió al misterioso habitante de la casa, ya supuso que había un habitante. Ya está. Bien. Oyó un chasquido y dijo, ¿de qué otra fuente puede provenir un chasquido que no sea de un otro habitante de la casa invisible para nosotros? Pidió a ese habitante que diera tantos golpes como años de edad tenían en total sus 2 hijas. Era mucho pedir, ¿no? Sumado, sí. Bueno, hubo respuesta.
¿Cuántos golpes? qué sé yo, 27 golpes con él, una Sí. cosa horrible. La señora Fox quiso seguir adelante y preguntó si era un hombre el que daba los golpes. No hubo respuestas. Preguntó entonces si acaso era un espíritu del más allá y sonó un golpe. Madre e hija supieron que un solo golpe significaba una respuesta afirmativa. ¿Y cómo supieron eso? Del modo en que sabían las cosas, dándolas por ciertas. Ningún golpe equivalía a una negativa. Algunos dicen que ese año de 1847, y con este suceso, nació el espiritismo. Los Fox se apresuraron a contar a sus vecinos lo sucedido y no tardaron en presentarse en la casa algunos curiosos. Uno de ellos, Isaac Post, ideó un método sencillo para entenderse con los espíritus. Sugirió dar a cada letra un número preciso de golpes, sistema algo más práctico que el binario inicial. Y bueno, ¿de qué forma Isaac Post hizo docencia con los espíritus? No lo sabemos. La cuestión es que, según se dijo, los muertos respondieron desde entonces a la manera que después idearía Samuel Morse, ¿no? Otro método famoso, el de recitar el alfabeto y que el finado con un golpe hiciera detener al medium en determinada letra. Pero son, convengamos, medios que admiten la posibilidad de fallas, equivocaciones. Sí. Bueno, merced al conducto de las dos hermanas, y solo a través de ellas puede entablarse una conversación, pero pudo saberse así quién había sido en vida el difunto que se estaba manifestando en aquella casa. Dijo llamarse Charles Hines y que dijo también que había muerto asesinado allí y que si escarbaban en el sótano hallarían sus restos. Y bueno, excavaron el sótano y encontraron empotrados unos huesos a los que la familia Fox procedió a dar cristiana sepultura. En el verano de 1848 protestaron algunos distinguidos miembros de la comunidad, que son los que se la pasan protestando, y el pastor de la congregación metodista invitó a los Fox a ir a otro sitio a hacer las invocaciones. Muy bien. Y aquella familia se las tomó. Tomó el camino de Rochester, una población bastante más importante, ubicada en el norte del mismo estado, en New York, a orillas del lago Ontario. Allí vivía la hija mayor del matrimonio Fox, Leah, que estaba casada con un tal Mr. Fish. Disculpe, un verdadero pescado. En la nueva casa se manifestaron otra vez los poderes psíquicos de las dos hermanas e incluso crecieron, no las hermanas, los poderes en intensidad. El espíritu de Charles Hines, cuyos restos reposaban ya en el Panteón Municipal de Hyattsville, demostró su agradecimiento y siguió a la familia a su nuevo domicilio. Por entonces las hermanitas comenzaron a ser regularmente visitadas por personas interesadas en entrar en comunicación con algún finado particularmente querido, ¿viste? Sí. Quiero hablar con mi cuñada, con mi padre, con mi madre, mi abuela. ¿Alguna pregunta? Poco después se agregó una nueva práctica. Se le ocurrió a alguien unir las manos para formar una cadena, tal como se hace ahora, al menos en las películas, pensando en sumar las energías psíquicas de todos. En aquel momento se movió la mesa y se elevó a un palmo del suelo. Poco después, ya lo leí, pero el número de curiosos fue en aumento. Leah, la hermana mayor de Kate y Margaret, se dio cuenta de las enormes posibilidades económicas que ofrecía la comunicación con el más allá y abrió una sede en la que se comenzó a pagar por encuentros en los que por toda respuesta se escuchaban unos extraños chasquidos. Enormemente famosos en Rochester, los Fox terminaron por mudarse a la ciudad de Nueva York. Y el éxito fue tan grande que en 1850 los adeptos del espiritismo se contaban por miles
y en 1852 celebraron el primer congreso en Cleveland. Para esta fecha la ciencia oficial reaccionó. Un tal Dr. Flint de la Universidad de New York siguió de cerca a las hermanitas Fox y declaró que los golpecitos que se escuchaban en las sesiones y que no se sabía de dónde provenían eran contracciones rápidas de las rótulas que las chicas sabían mover con envidiable pericia. Para demostrarlo, Flint tuvo la ayuda de un contorsionista llamado Cumberland. Ante la Academia de Ciencias ofreció a la concurrencia una serie de ruidos espiritistas hechos a base de contracciones de músculos y huesos. Bueno, nada más. Sin embargo, los muchos ataques a las hermanas Fox no eran suficientes para desalentar a sus miles de fieles que ya habían surgido en todo el mundo, ¿no? Ya por esos tiempos, en Francia, Kardec ya convocaba a millares de vivos y muertos, digo yo, poniendo un ya de más. El espiritismo recibió un fuerte golpe el 21 de octubre de 1888, cuando Margaret y Kate confesaron por escrito que habían engañado a todos gracias al virtuosismo de los dedos de sus pies. Confirmaron sus declaraciones con demostraciones en público y acusaron a su hermana Lía, que ya me venía cayendo mal, de haber influido en ellas y de haberlas explotado. Kate precisó que todo había comenzado por una estúpida diversión que consistía en asustar a sus padres. Bien. Algunos escépticos saltaron de gozo, vio cómo es. Y otros, aunque también incrédulos, dijeron que era una lástima. Y desde luego. Los seguidores hicieron caso omiso de lo declarado y nadie pudo convencerlos de que podía tratarse de un fraude. Nadie había explicado, sin embargo, qué cosa había alejado a Michael Wickman de la casona en donde empezó todo, ni tampoco el porqué de los huesos encontrados ahí en el sótano, ni nada acerca del fenómeno de las mesas que se elevaban. Sí. Bueno, quedaron muchas cosas sin explicar realmente. Solo los chasquidos. Kate murió en 1892, Margaret en 1893. Por suponerse un fraude, verdaderos espiritistas advierten que los primeros contactos serios no fueron los de la Fox, sino fueron iniciados recién con Allan Kardec. Esto es este pequeño informe que tenemos acerca de estas primeras apariciones, disculpen la palabra, sí, del espiritismo. Qué pena, tenía ganas de que fuera cierto todo lo de la... Yo siempre tengo ganas de que estas cosas sean ciertas, sí. Imagínense. Qué pena. Pero, qué bronca, ¿no? Sí. Bueno, hemos ido a la discoteca y el discotecario me dijo que él tiraba el tarot. Bueno, no, ¿de qué tiene que ver el tarot con eso es lo que le dije yo, ¿qué tiene que ver el tarot con el espiritismo? No, ¿cómo que tiene que ver? Dijo el tipo. Y me explicó que él había adivinado casi muchas cosas que habían pasado. Bueno, muchos sucesos históricos que habían pasado, él los había adivinado gracias al tarot. Por ejemplo, la Revolución de Mayo. Pero si fue anterior, están todos los libros... Pero él dice, tirando el tarot, descubrió, predijo la Revolución de Mayo en 1964. Claro, no, pero no la predijo. Si lo hubiera leído antes, lo hubiera anticipado, pero bueno. ¿Le dio algún disco o algo? Me dijo, mire, este es un disco que cuando usted lo escuche se le van a aparecer dos almas. ¿Dos almas? Dos almas. Y yo le pregunté, ¿cómo se llama la canción? Me dijo, Dos almas. Y Dos almas es un bolero, un antiguo y querido bolero que vamos a escuchar en una de las versiones originales, ¿no? En estas versiones un poco cínicas que nos ofrecen
en estos tiempos de esta clase de boleros. Y no, en los boleros tal como se sentían entonces. Digo yo como si este fuera el programa Dos Gardenias. Dos Gardenias, sí, que también no está en esta radio. No está en esta radio y que por ahí conviene escuchar. Canta Leo Marini, famosísimo cantor de boleros, con una orquesta todavía más famosa que él, que era la Sonora Matancera. Escuchemos entonces, uniendo nuestras manos y poniendo nuestra esperanza en vaya a saber qué clase de reencuentros, a Leo Marini en Dos Almas.